Yes, je viens d'arriver dans mon train, juste à temps, il va partir dans même pas une minute. Compadres, amigos, compañeros, bienvenido en este nuevo video. Aquí sigo en la estación de tren de Joaquín Torroya, aquí en Valencia, España. Apenas llegué con mi tren. El ticket de tren me costó como 43 euros, pero no creo que sea como representativo de las tarifas normales, porque compré este ticket como 2 días antes de empezar mi viaje. Y este video va a ser en español. Voy a tratar de hacerlo en español para practicarlo y también para mis oyentes hispanohablantes, ¿no? Y también porque aquí estamos en España, caray. Bueno, ahora tengo que encontrar el metro como más cercano, porque pues tengo que moverme en la ciudad, ¿no? Y también pequeño detalle, creo que se me olvidaron mis lentes de sol en el departamento de David, allá en Barcelona. Así que tendré que hacer sin ellas. Ya está, ya conseguí mi título de transporte de aquí del metro de Valencia y también te permite tomar el autobús y todo. Hay que saber que aquí en Valencia hay varias zonas de transporte. Hay la zona A, B hasta D y tienes que tomar la buena zona y comprar tu ticket por la buena zona, porque aquí tienes que validar tu ticket entrando y saliendo del metro. Pero de lo que entendí, la zona A y B cubren la mayor parte de la ciudad de Valencia aquí, así que eso sería suficiente para mí. Y aparte, pues según yo, es bastante barato, porque por 48 horas, o sea 2 días, solamente me costó 7,70 euros. Bueno, aquí les voy dando unos datos sobre esta belleza ciudad de Valencia en España. Hay que saber que es la tercera ciudad más poblada de España. También es la capital de la provincia del mismo nombre. Es una ciudad sobre la costa mediterránea y ha sido fundada por los romanos en el año 138 a.C. Y vamos a empezar nuestra visita de la ciudad con el centro de Valencia, donde están los edificios más turísticos de la ciudad. Y aquí estoy en la plaza del Ayuntamiento. Es una plaza central en el centro histórico de Valencia. La arquitectura de aquí está súper bonita. No, pero miren esos edificios atrás de mí. No manches. Es chistoso porque hay mucha gente aquí disfrazada para pedir dinero. Aquí tenemos la Real Parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad. Aquí atrás de mí está el templo de Santa Catalina Mártir y es una de las iglesias góticas valencianas. Y en el siglo XIII adquirió el rango de parroquia. Oye amigos, aquí les presento la casa más estrecha de Europa y está ubicada en el pleno centro de Valencia. Está solo superada por la casa del metro en Brasil. Y mide solamente 107 centímetros de ancho. Vamos a ver qué tal la Plaza Redona. Bueno, al final esta plaza no es tan impresionante como pensé, pero al centro tiene como una fuente y en los alrededores tiene como tienditas. Yo creo que se vería como más padre desde una vista como más arriba. Bueno, ahora entramos en un edificio súper conocido de la ciudad de Valencia y constituye una de las atracciones turísticas principales de la ciudad. Se llama la Lonja de la Seda, lo que significa en francés Loge de la Soie. Es un edificio de estilo gótico valenciano que construyeron en el siglo XV para demostrar la potencia económica de la ciudad. Aquí está el mercado central de Valencia. Qué pena porque parece cerrado, pero es de estilo Art Nouveau. ¿Cuánto es? 5, ¿no? Aquí tiene. Gracias. Cocina típica valenciana, dice. Vamos a ver qué tal la paella valenciana. Y aquí estoy sobre la plaza de la Catedral de Valencia. Aquí está la famosa catedral. No se ve mucho con esas paredes, pero la verdad es que está muy grande hacia atrás.
El estilo principal de esta catedral es el gótico, pero la verdad es que a través de los años hicieron como un mix de varios estilos. Este parque que está abajito, aquí no sé cómo se llama, pero es un parque que tiene la forma de una riviera y pasa a través de la ciudad como si fuera realmente una riviera. Y aquí pues como lo pueden ver, estoy caminando sobre un puente como si estuviera como cruzando esta riviera. Y este edificio de allá es la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. A ver, una pregunta para los hispanohablantes. Quisiera saber, pónganme en los comentarios qué opinan de mi español. Nada más quiero saber si tengo un acento francés muy pronunciado como de Francia o si tengo un acento pues de otro lado. Porque estoy haciendo muchos esfuerzos para ustedes. Bueno, por aquí se supone que hay un monumento bastante famoso sobre una rotonda. Se llama la Puerta de la Mar. Aquí está. Aquí está. Está bastante chido. Y aquí está atrás de mí la Plaza de Toros, que terminaron de construir en el año 1859. Y si se fijan un poco, se parece mucho a la arena de Nîmes, de la ciudad de Nîmes en Francia, porque de hecho se inspiraron de la arquitectura romana. El edificio está súper padre y aparte está súper bien conservado. Y justo al lado de la Plaza de Toros está la estación de tren que se llama la Estación del Norte, que también tiene una arquitectura súper interesante. Bueno, yo creo que ya le dimos una buena vuelta al centro histórico de Valencia. Ahora vamos a tomar el metro para ir más sobre la costa del mar y vamos a ver si podemos andar en catamarán. Súper, vamos llegando al puerto. A ver si encuentro rápido la agencia que me da el tour, porque voy un poco tarde, la verdad. No me digas, el clima está súper bonito, qué rico el sol. Puede que no se vea mucho, pero lo estoy disfrutando mucho. Ok, aquí no están de broma. Es un catamarán bastante grande, vean, chequen eso. Este es el nuestro. Vale, vamos saliendo del puerto. Compré un ticket por 15 euros en línea y no me parece tan mal, ¿no? Aquí vamos dando una vuelta en el mar, súper bien. Bueno, voy a aprovechar de este momento de tranquilidad para comentarles mis opiniones, mis impresiones hasta ahora de la ciudad de Valencia. Pues que nada más hasta ahora visité el centro histórico, ¿no? Bueno, primero les comento que la arquitectura está bastante impresionante, hay de todo, la verdad, hay muchas iglesias y adentro son todas súper padres. Algo que se me olvidó también comentarles es que aquí en Valencia, pues los habitantes hablan el valenciano. Y eso pues no lo sabía, me di cuenta de esto llegando. Así que cuando voy caminando en las calles, pues alrededor de mí no escucho la gente hablar el español, pues el castellano, ¿no? Les escucho hablar pues en valenciano. Así que a veces pues no les entiendo para nada porque es totalmente diferente al castellano. Pero la verdad es que hasta ahora me gusta mucho Valencia. No es tan grande como pensé. Es que pude disfrutar mucho del día porque el sol está súper rico. Y aquí vamos terminando el día con esta vuelta en catamarán. La verdad, súper bonito, súper bonito. Recuerdos inolvidables. Ahora vamos regresando hacia el puerto. Ya llegamos, vámonos. ¡Yey! Ahora vamos a ver la playita. Ok, aquí estamos sobre la playita. Está súper grande, digo, o sea, está súper ancha. Eso. Bueno, ya pude descansar un poco. Ahora tengo que ir a mi Airbnb porque ya no tengo mucha batería sobre mi celular y no sé dónde está. Bueno, sí sé dónde está, pero exactamente no. Sé que está como del otro lado de la ciudad. Así que vamos, tengo que tomar el metro otra vez. Me subo en este. Ya vamos llegando. Claro que no, ¿cómo crees? Yo tengo un presupuesto mucho más debilito. Fue un rollo encontrar este Airbnb, pero finalmente llegué. Todo bien, ahora a descansar. Pero antes les presento rápidamente mi cuarto. ¡Boom! También tiene un baño y una cocina.
Aquí estamos en un nuevo día, descansamos bien en mi habitación chiquita. Desayunamos muchas fresas, porque compré la caja y valía como 1,50 €. Ahora les llevo a visitar el acuario de Valencia. Se supone que es el acuario más grande de Europa, nada más. El ticket me costó como 38 €, no es nada barato, pero yo creo que va a valer la pena. Y aquí estamos en la zona de ciencias. Es que hay un chorro de gente. Es que de verdad este acuario es inmenso. Son como varios edificios y están organizados por regiones y categorías de animales, yo creo. Este espectáculo con los delfines estuvo genial. Es impresionante la conexión que tienen con los cuidadores. Qué emoción, qué emoción. Esto atrás al parecer es el CAIXA Forum. Y aquí justo atrás es el Museo de Ciencias. El edificio se ve un poco peculiar, pero se ve padrísimo. Entonces, este acuario está en una zona muy especial de Valencia. Está ubicado en la zona que se llama la Ciudad de Ciencias. Así es. Aquí en este barrio muy cultural y muy moderno de Valencia, si quieres visitar todos los museos y atracciones que hay, te demoras unos días. Bueno, ya salí del oceanográfico, le recomiendo a todos, la verdad vale mucho la pena. Y bueno, ya voy regresando poco a poco hacia la estación de tren, disfrutando de este barrio totalmente increíble. De este lado aquí tenemos el Palacio de Artes. De este lado aquí tenemos el hemisférico, que desde arriba se ve como un ojo enorme, y adentro los clientes se ponen como en una esfera y te proyectan películas así. Justo aquí atrás tenemos el Museo de Arte y de Ciencias, y atrás tenemos el CAIXA Forum, no sé qué es la verdad, y otra vez atrás tenemos el oceanográfico donde fui. Aquí voy llegando a la estación de tren Joaquín Sorolla de Valencia. Con eso termina mi viajecito aquí en Valencia. Les veo próximamente en la capital de España, Madrid.